licenciado José Carlos Gutiérrez, diputado también o asambleísta nacional. Adelante, por favor. Así yo tengo el micrófono acá para decirle. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los estudiantes, gracias por la invitación de la universidad. Quiero agradecer a nuestro vicedecano, el doctor Luis Andia, un docente. He sido estudiante de la Universidad Gabriel René Moreno. Hemos ingresado en el 95 a la carrera de Ciencia Política, hemos terminado en el 99, hemos hecho las cosas como debe ser, hemos sido dirigentes universitarios. Fui el primer candidato de Ciencia Política, la carrera más pequeña que apenas tenía en aquel entonces, se recuerda, licenciado, apenas 60 estudiantes, 60 estudiantes, pero aún así siendo la carrera más pequeña, también fuimos candidatos a la Federación Universitaria Local. Esa carrera tuvo la capacidad de tener un ejecutivo, un primer ejecutivo en su momento, para que más de 40.000 estudiantes en ese entonces confíen en una carrera pequeña y un estudiante que representaba apenas 60 estudiantes. Eso tuvimos obviamente la posibilidad de hacerlo porque siempre hemos tenido la predisposición de hacer las cosas para el bien común. Por eso es que estamos obviamente ahora como diputados también, y quiero volver a felicitar a la universidad, felicitando a usted, querido licenciado, y a todos ustedes por ser de la Gabriel y por ser parte de el ejercicio político permanente, porque aquí hemos aprendido obviamente a hacer política y a participar también de nuestros derechos. El tema del cogobierno es algo que hace posible de que nosotros tengamos esa práctica. La Universidad de la Gabriel hace posible precisamente de que el estudiante tenga una visión diferente para afuera. Y los invito obviamente a que sigan así, y es por eso que me siento orgulloso de decirles y contarles un poco la introducción de que esa es un poco la trayectoria para que estemos por acá, sentados o parados en la Gabriel, dirigiéndonos a los estudiantes. Gracias, licenciado, por todo y gracias a la universidad. Bueno, voy a empezar, no refutando, porque yo respeto mucho, de verdad, personalmente la respeto mucho a nuestra diputada Amparo Gutiérrez, es una colega muy capaz y es una persona que obviamente tiene una visión muy diferente a la que tienen algunos otros compañeros, colegas del MAS. En ese sentido, no voy a refutar específicamente lo que dice ella, pero vamos a contextualizar lo que se ha dicho en estos momentos. Estamos hablando del artículo 411, que evidentemente nos da la posibilidad, y ahí empieza tal vez la discusión inicial entre oposición y oficialismo para que se pueda definir una reforma constitucional. La reforma parcial, obviamente, a la Constitución se podrá iniciar a iniciativa popular, como decía la diputada, y el MAS de gobierno en realidad nos planteó la posibilidad de una reforma por el pedido de la población. Eso nos decía el presidente, como decía el vicepresidente. Y hacen un show en la que la CONALCAM, que es obviamente la coordinadora de todos los movimientos sociales en el país, iba a pedir la repostulación porque el presidente tenía que continuar una Agenda 2025. Habla de pronunciarse. El apoyo pues no es nomás pronunciarte y decir quiero que se haga. El tema es por firma, ¿no? Una sola firma, un solo respaldo a el pedido, solamente discurso. ¿Qué hicieron? Utilizaron a un diputado, Enrique Cabrera, que ese con seguridad entró a la historia, es de acá de Santa Cruz, pero va a ser responsable de la violación de la Constitución. Seguro que sí. Y una senadora, y van y presentan el proyecto de ley y se reúnen en asamblea legislativa, y ahí es donde empiezan a derivarlo a la comisión correspondiente. Y ahí viene el tratamiento de la ley, y evidentemente los 2/3 lo tienen, y estamos como estamos ahora en este debate precisamente de ir a un referéndum que en nuestro criterio es totalmente anticonstitucional.
Primero porque la asamblea, y si ustedes se fijan, y muchos son estudiantes de Derecho, en el artículo 161, que es muy cortito por si acaso, revisen lo que tienen Constitución en este momento, en el artículo 161, dice: las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa para ejercer las siguientes funciones. Este proyecto de ley jamás debió tocarse en una Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Jamás debió tocar este tema porque no es su atribución. Dice: inaugurar y clausurar las sesiones, recibir el juramento del presidente, admitir o negar la renuncia del presidente, considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo, aprobar los estados de excepción, autorizar el enjuiciamiento al presidente o al vicepresidente y designar al fiscal general del Estado y defensor del pueblo. Nunca dice de que la Asamblea debió recibir un proyecto de ley, tratarlo para modificar la Constitución. Fíjense ustedes, es la primera violación y la más flagrante violación a los derechos constitucionales, y ustedes son abogados. Dense cuenta, no tiene atribución. Tampoco fue a ninguna comisión. Directamente se aprobó por los 2/3 de la Asamblea, directamente, como metiendo un penal, pero sin arquero. Y estamos aquí en este tren. El gobierno nos ha llevado precisamente a esa situación. Estamos hablando de la violación a la Constitución, estamos violando prácticamente los procedimientos constitucionales para una reforma constitucional. Segundo, la oposición ha presentado más de 14 demandas inconstitucionales. Ninguna resuelta, ni absuelta, ni respondida. 14. Tanto al órgano electoral, tanto al Tribunal Constitucional, porque tenía que haber un procedimiento. Si estamos en un país que se respeta la ley, si estamos en una universidad, por si acaso, la decanatura de la carrera de Derecho es la más antigua precisamente de la universidad. Es la primera carrera que se generó en la Universidad de Mayor. Estamos hablando que aquí se genera derecho, se genera ley, se genera el estudio de eso. Y aquí la ciencia universitaria trata obviamente de aplicar precisamente. ¿Para qué está la ley entonces? Nuestro criterio obviamente es que el gobierno nos miente permanentemente, manipula la ley, manipula la Constitución, pero solamente a su favor. Esta Constitución que ustedes están viendo fue votada el 7 de febrero de 2009 en Oruro. Supuestamente se generó una asamblea constituyente que duró cerca de un año y medio, pero que nació en secreto, pero termina siendo aprobada en Oruro. Esta constituyente se genera también a partir de movimientos sociales y pedidos de la población que se generan en el 2001. Cansados obviamente de la democracia pactada, todo el mundo estaba obviamente cansado de ese tema, porque no había democracia interna en ese momento. Nosotros estábamos en la universidad, habíamos salido de la universidad y estábamos ya participando también de una política activa, como politólogo también. Yo estaba en esa época. Nos tocó un febrero negro en el 2002, donde hay un enfrentamiento entre militares y policía, y ahí hubieron muertes, 40. Después viene el 2003, octubre, 60 muertes. Y no estaba Don Evo Morales en ese momento. No existía el MAS. El MAS existía, disculpen. Había parlamentarios masistas, pero no eran los que estaban a la cabeza de esta movilización, del tumbe de Gonzalo Sánchez Lozada. Estaba Felipe Quispe, el Malcu, y había otras personas, fundadores seguramente del MAS, y que ellos obviamente generaron esa necesidad constituyente. Estaba la CIDO también, que desde los años 90 ya pedía una constituyente. La CIDO, estamos hablando de la central del oriente indígena. Ellos han generado y obviamente también ofrecieron sangre y le dieron sangre, evidentemente, para que esto se pueda generar. Se hizo,
mal o bien, se aprobó obviamente por un referéndum y de ahí han pasado 6 años. 6 años se fueron al tacho. Hoy, ahorita, en estos momentos, por un capricho de este gobierno. Porque el presidente al final, a falta de argumentos, dice: no, lo que pasa es que yo quiero saber si me quieren o no me quieren. Eso mismo, eso no va a costar millones. ¿Cuántos procesos eleccionarios ya hemos tenido en 10 años? Son 800 millones de bolivianos los que se han gastado. Nos fuimos también a un referéndum para elegir el Poder Judicial. Estamos hablando de reformas estructurales. Esto tenía que generar reformas estructurales, esta Constitución, a cargo de este gobierno. Este gobierno, una de las leyes estructurales y fundamentales del país fue la Ley Marco de Autonomía, que también en algunas partes totalmente inconstitucional. Primero porque partió totalmente de la autonomía y empezó a desprenderse de muchas de las atribuciones que tenía el Estado central y empieza a delegarle funciones a los gobiernos autónomos, pero sin recursos, en el tema de salud. Luego hay un artículo que fue inconstitucional, fue aprobado inconstitucional para perseguir y tumbar alcaldes y gobernadores. Por eso lo tumban al de Pando, por eso lo tumban a don Reyes Villa, aunque digan que están huyendo, se fueron. ¿Qué tipo de garantías existe cuando un gobierno te persigue? La matanza del Hotel América, nos terminan diciendo a los cruceños de que somos terroristas, separatistas y un montón de cosas, vienen y acribillan personas, dejan 2 testigos, pegan y bien se van, de allá están despotricando en contra de todo el proceso, hay un fiscal. Oye, este tipo de cosas sencillamente ha generado un abuso. La confianza que le dieron muchos bolivianos a este gobierno está generando demasiado abuso. Y cuidado que opinen diferente, los librepensantes no existen. Un compañero que se llama Pérez, que lo conocemos como el doctor, ha sido nuestro compañero, el viceministro, les ofreció fusilar en Tarija, ¿no?, a los que no apoyen al MAS. Compañero nuestro de acá de la universidad, que estudiaba Derecho, contemporáneo, seguramente alumno también del profesor no lo sé, pero por encima de esta facultad. Lo hemos conocido. 3 minutos para 15, querido. Y obviamente estamos hablando de un vicepresidente que argumenta cosas que no tienen sentido ni razón. Yo me he querido dirigir a ustedes en ese sentido, desde el lado del derecho, para argumentar que evidentemente le tenemos que decir no a esto. Le tenemos que decir no al abuso. Le tenemos que decir no sencillamente al despilfarro económico. El Fondo Indígena es un argumento. Cuando hablamos de una comarcal, estamos hablando de Bartolina Cisas, estamos hablando de CESUCB, estamos hablando de interculturales, estamos hablando de la CIDO, de las CEPES, que fueron prácticamente comprados. Ahí son 613, 615 millones de dólares que genera el IDH en favor de la población indígena, pero sin embargo, en un 90%, hasta el 95% fueron utilizados precisamente por estas organizaciones políticas partidarias de más y despilfarradas en nuestra cara, donde hay un ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda que le facilita sus recursos a esas personas para que se tiren todo el dinero. 2010, cuando viene el alza de la gasolina, se lanzan más de 160 millones de bolivianos, pero así, a la plata, al bolsillo, de manera directa de estos dirigentes para que se calmen y no hagan bochinche, y a partir de eso se genera una complicidad. Precisamente de lo que están pidiendo ahora también la modificación de la Constitución. Estoy hablando de cosas reales, no me estoy inventando absolutamente nada porque ustedes están viendo los procesos. ¿Cómo se protege la corrupción? ¿Cómo se protege el narcotráfico? Cuando se pillan barcos con nuestra bandera, con 13.000 kilogramos de droga, de ir a Libia, donde están los terroristas. Además, lo peligroso de las amistades que está generando este gobierno. Una manidera que está de dictador prácticamente en Irán, que si bien nos quiere ayudar en muchas cosas, y obviamente un Gaddafi que en sus inicios a don Morales
le regala $40.000 o $50.000 porque quería darle un premio por los derechos humanos y la defensa. Un tipo que después vienen y lo hacen trizas en su propio país, un dictador, y además que obviamente pupilo del señor Castro y el otro hermano, 60 años de dictador. Entonces, mira esos amigos, un Chávez que destruye prácticamente su país y otro su pupilo, vení para acá. Ahí está. Esos son los seguidores que tiene este gobierno. Tiempo, diputado. En todo caso, vamos a seguir. Sí, yo quería concluir solamente con decirles de que la reflexión va en realidad orientada a que nosotros no podemos permitir solamente el aprovecharse de la Constitución y de la situación, y tenemos que ver más bien el bien común y más que todo el respeto a la ley. Y ese es el principio, porque no hay candidato. Con eso concluyo, querido doctor. Muchas gracias. Bien, el procedimiento, primero que quiero decirles que estoy muy contento porque realmente se está dando un debate, más o menos he anotado las líneas por donde va el debate, y el procedimiento es que le vamos a volver a dar la palabra nuevamente a nuestros diputados que debaten para que puedan hacer la réplica de lo que se ha dicho uno y el otro. Como le dimos primero la palabra a la licenciada y luego a José Carlos, ahora por equilibrio le vamos a invertir, primero a José Carlos y después a la licenciada para la parte de la réplica. Pero fíjense en lo siguiente, yo voy a marcar lo que creo que por donde está yendo el debate. El primer tema en el que creo que se ha centrado el debate de nuestros dos expositores es el tema de la legalidad de este referéndum, porque la licenciada Amparo empezó explicando el procedimiento parlamentario que se siguió para llegar a este referéndum, y ella dijo que este era el correcto y que está por el camino legal correcto el procedimiento de esta reforma constitucional. Fíjense que estamos hablando en el fondo, aparte del tema político, el tema legal, de una reforma constitucional. Va a cambiar, modificar un artículo en la Constitución que va a permitir o no que se pueda dar una repostulación para una reelección, ¿no? De utilizar los dos términos, ¿no? El oficialismo y desde la oposición. El oficialismo dice que es una repostulación y la oposición dice no, es una reelección. Pero es una modificación constitucional. Y el diputado José Carlos ha dicho que no, que es ilegal, que no se ha seguido el procedimiento y que, dado el artículo que ha mencionado, no tiene legalidad lo que se está haciendo. Entonces, un primer tema de debate sobre el cual hay que volver, queridos invitados, volver a precisar cuáles son los argumentos específicos de por qué es ilegal o por qué es legal. Primero. Segundo, el tema de si es o no iniciativa popular realmente esta idea, ¿no? El gobierno, ahí ya voy a dar un pequeño opinión. Ahí yo creo que hay ambos pecadores, pero no importa, todos somos pecadores en este pueblo. Pero el gobierno dice que es el CONALCAM el que tiene la iniciativa y lo ha recogido, digamos, la clase política, ¿no? Entonces, el diputado José Carlos dice que no, que eso es un cuento, que es show, ¿no? Sí. Y por otro lado, ahí voy a meter mi parte de pecado, ¿no? Porque la oposición dice que son la sociedad civil la que está movilizando también por el no, pero también está la clase política liderizando, vanguardizando. Entonces, ese es un segundo tema. ¿Es realmente una disputa de políticos este tema? ¿O realmente la sociedad civil, a través de la CONALCAM, de los movimientos sociales, y la sociedad civil a través de instituciones que hoy día se están organizando y que se están plegando a una posición por el no, como se manifiesta en los medios? ¿Sí es cierto que la sociedad civil está metida en esto o no? Es un tema también en debate, ¿no? Que habría que de repente volver sobre él. Y yo quiero terminar
preguntándoles algo muy sencillo, que es la variable política de acá, ¿no? La variable política es, en el fondo estamos aprobando dos cosas. Una, en nuestro país, Bolivia, hoy, ¿vale la pena que un presidente puede repetir 2 veces el gobierno? ¿Vale la pena en nuestro país hoy, como está, en el contexto en el que vivimos? Porque ese es un debate en todos los países. Hay países donde no repite el gobierno nunca, hay países donde repite 2, sí. Hay otros países donde repite 1 o 2 veces, y hay otros países hasta donde puede repetir ilimitadamente. Es decir, hay esas opciones en la teoría política de Estado, pero la pregunta es, ¿en nuestro país vale la pena eso o no? Eso es, digamos, creo que el debate central de nuestro país. ¿Vale la pena un sistema político donde una persona pueda repetir, en este caso sería 3 veces? ¿Hay o no? ¿Vale la pena o no? Primera pregunta. Y segunda pregunta, en la coyuntura actual estamos hablando de una persona con nombre y apellido. Se llama Evo Morales Ayman, el presidente Evo Morales Ayman. ¿Vale la pena que se tenga la oportunidad de postularse para quedarse de nuevo, o hay que cortar nomás a esa persona y además puede seguir presentando sus candidatos, etc.? Pero la pregunta que vamos a responder nosotros es, ¿vale la pena que se pueda volver a presentar Evo Morales como candidato y lo volvamos a tener de candidato y posible electo nuevo presidente? ¿O hay que cortarla ahora y ver que aparezcan otros líderes, ya sea del MAS o del menos, o del oficialismo o de la oposición? Esa es la pregunta de fondo. Repito, ¿vale la pena un Estado en el que puedan repetirse los gobiernos, es decir, las personas gobernantes? Llámese cualquiera, hoy día es Evo Morales. Primero lo veamos en el plano de no la coyuntura. Es decir, pensamos en un país donde Sánchez de Lozada, Evo Morales y los futuros presidentes de Bolivia, ojalá José Carlos Gutiérrez y Arnaldo Gutiérrez, presidentes de Bolivia, puedan ser de forma continua, cualquier presidente, 2 o 3 veces. ¿Vale la pena un Estado así o no? Y segundo, ya en la coyuntura, hoy día, Evo Morales, ¿vale la pena que pueda quedarse, tenga la posibilidad de quedarse o no? Creo que esas son las preguntas de fondo sencillas, ¿no? Para que uno vote, ¿no? Si a mí me convencen de que vale la pena que se quede, sí. Si a mí me convencen de que no, realmente tiene que irse, no. O al revés, si a mí me convencen de que un sistema político que repita presidente 2 o 3 veces es terrible, no. Si un sistema político que repita a una persona 2 o 3 veces no es terrible, sí. ¿Entienden? Entonces, esas preguntas que son, no creo que sean difíciles, si te pido disculpas, creo que quiero planteárselas a nuestros invitados. Entonces, invertimos el proceso, se lo invitamos a José Carlos nuevamente a que pueda usar. Esta vez son 10 minutos. Así que, con las disculpas del caso, te voy a decir 2 minutos antes. Sí. Cuando el licenciado Andia nos propuso 15 minutos, yo lo hallé largo. Y ahora creo que es muy corto. En todo caso, yo espero que lo que les estamos diciendo, esto les sirva como una orientación. Que conten que aquí no hay candidatos. Ni don Evo Morales es candidato, ni don Rubén Costas, ni ninguno de la oposición. Estamos hablando sencillamente de una modificación que puede recaer posteriormente en cualquier otra persona. Pero ¿cómo era antes? Antes, pese a todos los de derecha, los capitalistas, los proimperialistas, oye, por lo menos tenía más respeto, se lo juro, que este gobierno, a la ley y a todos ustedes como ciudadanos. Antes por lo menos había una ley de necesidad de reforma. 5 años se tardaba en generar esa ley de necesidad. Pasaban 5 años y del 5 al 10º año recién se aplicaba una ley de reforma, estudiando
primero qué aspectos de la reforma se van a aplicar. Y luego, en los posteriores 5 años, ya el año 15, recién había una ley de reforma como tal. Y en el año 20, recibe su aplicación. Esto de un plumazo. De un plumazo. Ya está reformando la Constitución. Y para su beneficio propio. Y algo que quiero destacar, y es parte de la pregunta del doctor, tal vez me adelanto, no sé, pero es importante que él pueda obviamente darle una línea, no solamente de discurso, sino de la argumentación, para que ustedes puedan también saber. ¿Vale la pena repetir 2 veces a un presidente? ¿Estás seguro que son 2 veces? ¿Qué creen? ¿Saben su cuenta? Yo estaba en ese año y ya estaba efectivo para votar, ya participaba, ya habíamos participado en una elección anterior. 18 de diciembre 2005 a 2019, diciembre, ¿cuánto van a ser? Casi 15 años. Y que conste que si gana, esta ley ya está 20. Van a ser 20. O sea, es un mini dictadorcillo, ¿no? ¿Cómo le encanta tener esos amigos que tiene, ¿no? Uno que está 60 años como Castro, es pepichana, es un muchacho, pero ya quiere echarle. Ya quiere ir en esa dirección porque después le va a decir, no, cosa que me falta un poco más, vamos por otros 5 más, y vamos por más y más y más, y no respetemos una vez la ley. Le pregunto una cosa, ¿cuándo ha renunciado Evo Morales a la presidencia estando de candidato? Nunca. Eso es un abuso, porque todos sabemos que tienen que renunciar, tienen que dejar de ser lo que están ejerciendo para competir de forma igual con los demás. Aquí es un candidato de oposición en contra de todo el aparato del Estado. Ahorita los ministros están aquí, nunca trabajan, son jefes de campaña. Y el presidente, ¿cuándo trabaja si viaja tanto? 4.000 y tantos viajes al interior y 1.600 afuera. Oye, nunca trabaja. Y dice que nunca duerme. Pero eso es un tipango. Nunca he visto un presidente así. Y el vicepresidente ya la toca, ¿no? Yo sé que es un intelectual, nuestro amigo y docente, Luis Daniel, pero 20.000 libros en la tuca, ¿sí, doctor? Se lo juro. Yo tengo 1.500 en una computadora y soy sincero, no he revisado, va a decir, y tengo 1.500. Pero este echó 20.000, pero la panacea. No la charlan todo el tiempo, nos mienten, creen que somos tontos, ¿y saben qué? Y respetan realmente nuestro criterio, y lo hacen tontos a los bolivianos. Y eso no puede ser. 150.000 millones de dólares despilfarrados, bonanza económica. ¿Saben quién le dio al final la posibilidad para que tenga plata este gobierno? El mismo Sánchez Lozada. Lo dijo Mesa. Le debe más a Sánchez Lozada que a cualquiera. Porque pese a que nosotros como universidad también nos movilizamos para la no capitalización, porque recuerdo muy bien que aquí en la universidad también se luchó para que no se dé la privatización, pese a todo, al final ha rendido fruto. Pero yo nunca estuve de acuerdo con el señor Gómez. También era otro mentiroso. Por eso se fue. Por eso se cansó la población de tanta mentira y demagogia y de negocio. Pero aquí lo único que están negociando son los masistas. Esos tan ricos no se imaginan. Solo ellos están echándole. Y no estoy diciendo que también compartan con la oposición, porque no estoy de acuerdo. Soy el mismo de ayer y tal como me fui de la U, así estoy trabajando honestamente y tranquilo. Pero no estoy hablando de mí, estamos hablando de toda la población. Estamos hablando de que hay un grupo, un pequeño grupo palaciego, que es el que lo maneja el propio presidente. Lo hace indígena sin serlo. Y estamos en esta cataleta de una revolución, de no sé qué cosa, de que en contra de la derecha, pero nos vamos a traer a Merkel, nos vamos en contra de toda en favor de la democracia, pero estamos apoyando a los dictadores de Cuba, al dictadorazo de Chávez que ya se fue, a un Maduro que tiene prácticamente clausurada la economía de Venezuela, la más conveniente de
en favor de una Kirchner que hizo lo que quiso con Argentina. O sea, estamos en un discurso realmente retrógrado. De amigos se los digo. Y de ciudadanos, porque así lo siento. Siento que Bolivia se enclaustró. Somos un peligro para Brasil. Hay un diputado que lo ha dicho. Bolivia es un peligro y lo Evo Morales para nosotros también es un peligro porque está generando droga para nosotros. ¿De cuánto estamos hablando de coca? Toda la coca del Chapare es ilegal. Toda. No hay una sola gramo de legal. Y no se consume nada. ¿Y por qué sube la coca? Cuando estábamos en el 2002 yo vivía en La Paz. Costaba 12 bolivianos la libra y no vale 50. ¿Por qué vale 50 si nadie la consume? ¿Acaso ustedes le echan en realidad la lechuga? ¿Quién la come después de ir al almuerzo? ¡Nadie! Yo por lo menos no la consumo, pero sé cuánto valía. Ahorita vale 50 y 60. No se encuentra. ¿Quién se la come? Ah, claro, la licuadora está a todo dar, ¿no? Con también los microondas y todo lo... Claro, estamos produciendo droga como demonios hasta en el Dakar. 1.4 millones de kilos en unas llantitas de todos esos camiones de auxilio que vinieron en Dakar y en Francia. ¿De dónde salió? De Uyuni y de por ahí. Ahí lo cargaron. Estamos mal. De verdad se lo digo, esto es grave. Esto es peligroso. Guerra de guerrilla nos estamos poniendo. Porque ¿sabe qué? El propio presidente nos amenazó y nos dijo estabilidad social. ¿Estabilidad social de la estabilidad económica? No creo. La plata es plata y la tranquilidad es tranquilidad y con plata obviamente dormir más feliz. Pero aquí nadie está durmiendo. Aquí tenemos inseguridad precisamente a partir del narcotráfico. Y tenemos un estadio en el Chapare y tenemos un aeropuerto de Chapare que yo les puedo asegurar que no van a exportar 1 kilo de piña en avión, porque es caro. Mejor el camión, no barato. Es grave, de verdad que es grave. Y lo que nos propone el vicepresidente cuando nos amenaza, y ahorita termino, querido doctor, y nos dice, si Bolivia, si don Evo Morales no logra ser presidente nuevamente, si nosotros no estamos en el gobierno, pues vamos a salir a la calle. Porque vamos a protestar, porque no estamos. Oye, nos está amenazando a todos, a cada uno de ustedes. Y nos está quitando plata, ya que estamos en la U, doctor, quiero decirle, nefasto, que le quiten dinero a la autonomía universitaria, a la autonomía departamental y a la autonomía municipal para invertir en hidrocarburos. KFC se llama los pollos, ¿no? De acá eso que en el segundo anillo de una cadena internacional. Un baldecito de Estados Unidos de KFC está costando algo de $40 o $35, $31. Eso vale menos que un barril de petróleo. Está 27 $. Un baldecito de pollo KFC. ¿Qué negocio puede invertir entonces con lo que no vale? ¿Por qué le están sacando plata a la U? ¿Por qué le están sacando plata a la gobernación? 200 millones de bolivianos menos para invertir a 15 años y supuestamente invertir $1 para que le devuelvan 9. Oye, ese no es lo que el cuento del tío. ¿A quiénes nos han tumbado ya? Están diciendo que devuelvo 200 mañana. Nunca más pega la cámara. Eso es lo que están haciendo. Es el cuento del tío. Nos están haciendo el pibe. Y nos están robando plata. Nos están sacando plata todos los días a la gobernación de IDH. El IDH ya les dije, ¿no? Fue para favorecer a los indígenas como tal, pero se la comieron los campesinos, brazos operativos políticos de paz. Bartolina Sisa, la CUCB y todo eso. Se tiraron la plata. Más de 2.000 millones de bolivianos. Son 4.200 de IDH. ¿Y quién la generó? Otro más y con esto termino. El doctor Orlando Bacarillo. Un gran cruceño de verdad que le dio la posibilidad de aumentarle recursos a las universidades, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos departamentales y municipales. Gracias obviamente a él, porque el señor Carlos Mesa no quiso firmar, no quería firmar, ni bien esperó que Pérez Orlando Bacarillo, que era presidente del Senado y asumía como vicepresidente, la firmó. Gracias a él tenemos error, pero nos la están quitando porque de IDH ya le estamos poniendo plata ahorita, le estamos poniendo a la renta dignidad, ya le sacaron, le estamos poniendo a seguridad ciudadana, ya nos sacaron plata y le estamos poniendo hidrocarburos. Con esto termino, querido doctor.
y yo no les estoy mintiendo. ¿Y por qué soy efusivo? Porque siempre he sido así, el doctor me conoce, pero jamás de mala leche, jamás para mentir, ni jamás para inducir a nada. No soy candidato, ningún demócrata lo es, pero la candidatura es de respeto. Respetemos la Constitución, esta que ni siquiera nosotros apoyábamos. Pero ¿qué pasa? Si no la apoyamos en su momento, fíjense cómo somos respetuosos por lo menos de la ley. Muchas gracias.